Una vez más le damos la bienvenida al programa Las Verdades como Son, presentado por Iglesia de Cristo Ven Señor Jesús. Me da mucho gusto contar una vez más con su teleaudiencia y conmigo está mi hija María Gabriela para que podamos compartir nosotros un tema y esperamos que el tema que nosotros compartimos a usted también le edifique ahí donde se encuentra. Nerita, Dios te bendiga. Okay. Muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares un día más. Hoy quería platicar contigo sobre la bendición. Muchas veces se nos olvida que la palabra de bendición tiene realmente poder, ¿verdad? Bendecir a una persona, bendecir la vida de una persona, tiene poder, ahí sí que el Señor no por eso la dejó en balde, ¿verdad? Si Él nos bendice a nosotros y nos manda a bendecir incluso a nuestros enemigos, ¿verdad? Es porque esta palabra no solo tiene efecto en la persona que la que uno bendice, sino en nosotros también, ¿verdad? Entonces yo quisiera platicar un poquito de eso, ¿verdad? A veces se nos olvida bendecir. Bueno, quizá podríamos comenzar diciendo, hija, que definitivamente nadie puede dar lo que no tiene. Uh-huh. Entonces, ¿cómo podría una persona generar bendición de su boca si no se siente bendecida? Claro. Porque regularmente, repito, nosotros damos lo que tenemos. Cuando una persona se siente altamente bendecida, y los cristianos realmente somos altamente bendecidos, porque no solamente tenemos arreglada la vida temporal, sino tenemos arreglada la vida eterna, que es lo más importante. Uh-huh. Y entonces los cristianos, cuando entendemos realmente la obra que Jesucristo hizo en nosotros, pues nos sentimos bendecidos. Nos sentimos bendecidos porque somos salvos. Nos sentimos bendecidos porque somos amados por Dios. Uh-huh. Somos personas que hemos conocido el propósito por el cual venimos a la tierra, porque sería muy lamentable que una persona venga a la tierra, esté 60, 70, 80 años sobre esta tierra y no conozca quién es Jesucristo, claro, y se vaya sin haber tenido una relación con Dios. Eso sería totalmente lamentable. Pero los cristianos, hijos de Dios, hemos experimentado algo glorioso. Hemos experimentado el sabor real de la vida y la vida eterna, de la vida abundante que Cristo vino a darnos, que va mucho más allá de posesiones materiales, que va mucho más allá de incluso de una familia, va en la bendición de poder tener un contacto, una relación con nuestro Creador, con nuestro Señor, que no solamente es Creador, es papá, es padre, claro, y que no solo es papá, sino que es bueno. Y cuando ve las características y los atributos de Dios, te das cuenta que no hay mayor cosa sobre la faz de la tierra que haber conocido a Jesucristo, que fue el camino para reconciliarnos con Dios. Que Jesucristo es la verdad que nos reconcilia con Dios y la vida que nos lleva a Dios. Cuando nosotros hemos entendido esto, es mucho más fácil que nosotros podamos generar bendición, porque nos sentimos benditos, a generar maldiciones. Uh-huh. Regularmente la persona que genera maldiciones es porque seguramente no ha conocido la benignidad del Señor. Porque cuando hemos conocido la benignidad del Señor, nos damos cuenta que Él bendice algo que no lo merecía. Sí. Porque quizá ahí deberíamos de partir, entender que Dios nos está bendiciendo, pero en su origen nosotros no lo merecíamos. Nosotros merecíamos maldiciones, no merecíamos bendiciones, desde el punto de vista que venimos de una genética dañada por el pecado. Uh-huh. Ya solo con eso nosotros merecíamos maldición, y de hecho estábamos bajo maldición. Pero cuando Jesús viene a nuestra vida, ahí pasa algo impresionante. Ahí pasa una mutación hermosa, que Jesús entra a nuestra vida. El Espíritu Santo entra a nuestra vida. Y ese Dios que mora en nosotros nos convierte en benditos. Y así cambia nuestra vida. Y así, entonces, todo lo que nosotros tocamos, lo que nosotros hacemos, todo lleva una bendición. De hecho, nosotros le decimos a Dios, bendíceme. Y realmente no está mal esa oración. Pero quizá deberíamos de estar más seguros de que nosotros ya somos benditos. Quizá no hemos entendido de que ya lo somos implícitamente. Cuando Jesús entró a nuestra vida, cuando el Espíritu Santo entró a nuestra vida, nosotros ya lo somos,
ya somos benditos. Por eso nosotros no oramos para ser salvos, ya somos salvos. No oramos para ser hijos de Dios, ya somos hijos de Dios. Y de igual manera, no quiero que nadie me malinterprete, pero quizá nosotros oramos mal cuando le decimos, Señor, bendíceme, cuando ya somos benditos. Entonces, quizá la persona que dice bendíceme es porque no ha descubierto que realmente somos personas benditas, altamente benditas, y por lo tanto somos personas que podemos bendecir. Tenemos la facultad de dar lo que tenemos, de poder bendecir. De hecho, las bendiciones, ahí sí que es una bendición, porque la bendición termina las enemistades. Tú mencionaste algo muy importante. Jesús nos mandó hasta bendecir a nuestros enemigos, porque para que haya una pelea se necesitan dos. Entonces, si una persona te hace daño, si una persona es tu enemiga, pero tú logras bendecirla, ahí terminaste una enemistad. Ahí una enemistad no puede prolongarse cuando tú bendices a la persona que te hace daño. Entonces Jesús, lo que nos es como príncipe de paz, nos está dando la clave para terminar problemas, para terminar guerras, para terminar discusiones, disensiones, y que realmente se establezca la paz en la tierra. Y no es otra cosa más que bendecir al que te maldice. De hecho, te voy a decir una cosa muy importante, Marita. Nosotros no debemos defendernos cuando alguien nos maldice. Regularmente, ese es el problema de mucho cristiano, que cuando recibe una afrenta, la quiere devolver, porque siente que la afrenta puede acarrearle trastornos, puede causarle problemas, y realmente no. De hecho, eso es totalmente falso. Entonces tenemos que tener claro que como somos tan benditos, pero tan benditos, la Biblia dice que el que nos bendice es bendito, y el que nos maldice automáticamente se está maldiciendo. Es como que alguien se estuviera viendo en un espejo y se estuviera maldiciendo. La Biblia dice, bendito el que te bendiga y maldito el que te maldiga. Entonces, si alguien me maldijo a mí, tiene un problema muy serio. Se está maldiciendo a sí mismo. Pero si alguien me bendice, eso lo dice la Biblia, entonces él mismo se está bendiciendo. Sí. Entonces vamos a poner que una persona te está maldiciendo, no tienes necesidad de defenderte, no tienes necesidad de ¿cómo se llama? De usar armas para contraatacarlo, porque implícitamente la persona con ese daño que te hizo se está haciendo daño a sí mismo. Ese es un gran problema que mucha gente no lo entiende y por eso se defiende. Y por eso el Señor dice, mira, no tomes la venganza es mía. Lo que tú tienes que hacer es bendecir, número uno, para terminar con una enemistad, y número dos, para mostrar compasión, mostrar misericordia por la persona que ya se metió en problemas por el hecho de haberte maldecido. Yo me recuerdo que en la Escritura hay un caso muy, muy interesante, que es el caso de Barac, cuando contrata a Balaam para que maldiga a Israel. Lo llevó a un monte alto donde se miraba todo el campamento de Israel para poder lanzar maldiciones contra Israel, porque no había forma de que ese pueblo le fuera mal. Ese pueblo, desde que salió de Egipto, bueno, desde que entró a Egipto en Gosén, empezó a generar bendiciones. La fama del poderío de Israel estaba corriendo por toda Canaán. Cómo el Señor abrió el Mar Rojo, esa noticia se estaba propagando por toda Canaán. Cómo Dios los había librado de Og, de Magog, de los reyes de Basán. Toda esa fama estaba corriendo, que los cananeos estaban temblando y que Israel se acercaba a Canaán. Lo que sí es que regresaba, porque acuérdate que dieron 40 años vueltas alrededor del desierto, pero era una nación que el pueblo le temía. Ya empezaban las naciones a tenerle temor, fobia a Israel. Entonces lo que hace este rey es contratar a Balaam para que lo maldiga, porque como que tenemos que Balaam llegó a ser una persona tan importante dentro del mundo profético que estaba por encima de hechiceros, de agoreros, de sortílegos de su tiempo. Entonces no había una persona más indicada que Balaam para poder maldecir a Israel. Resulta ser que Balaam, en el contrato que tiene con Barac, le dice, yo lo único que puedo hacer
es mencionar las palabras que Dios ponga en mi boca. Sí. Es decir, si Dios maldice al pueblo, yo lo voy a maldecir. Pero si Dios pone bendiciones, voy a tener que bendecirlo. Lo que Dios coloque en mi boca es lo que voy a hacer. Todos sabemos que en el campamento había pecado. Israel siempre fue rebelde, siempre fue contumaz. Y de hecho, si Israel estaba en el desierto en ese tiempo de la maldición contratada de Barak para Balaam, era porque Israel había pecado delante de Jehová. Y el Señor había confinado a una sentencia a esa generación de morir todos los que salieron de Egipto iban a morir en el desierto. Eso se llevó 40 años. Entonces vemos que si hay un pueblo pecador, hay un pueblo que ha fallado, hay un pueblo que ha errado. Pero para que veas que Dios no guarda rencor y para que veas que Dios es altamente bueno con su pueblo, porque Dios hace lo que hace todo papá. Por ejemplo, si tú te portaras mal, yo tendría todo el derecho, y de hecho lo haría, de corregirte, no importando tu edad, no importa si ya eres mayor de edad. Mi función como padre es corregirte, y yo tendría que corregirte. Lo que yo no permitiría es que viniera otro hombre, un señor, y te corrigiera. Y quisiera llamarte la atención o hasta meterte un par de varazos. Eso, aunque tuviera razón en lo que está ponderando el hombre, yo jamás permitiría que una persona ajena a mí viniera a corregirte. Yo jamás lo permitiría. Esa persona se metería en problemas conmigo porque está corrigiendo un hijo ajeno. Entonces, pero yo sí tengo el derecho para hacerlo. Y lo haría con tratando de poner toda la sabiduría, pero te corregiría y te llamaría la atención. Sí. Ahora, con relación a cómo se llama a esto que estoy diciendo, lo mismo pasa con Dios. Dios tiene todo el derecho de corregirnos porque es nuestro papá. Pero Él no permite que otro quiera corregirte, que otro quiera maldecirte. Eso Dios no lo permite. Entonces Israel estaba siendo disciplinado por Dios, corregido por Dios, pero obviamente amparado por Dios. Claro. Entonces, cuando quiere Barak contratar a Balaam para maldecir al pueblo por lo malo que se ha portado, por lo que está haciendo mal, y poder generar maldición contra él, Dios dice: momentito, yo a Israel lo corrijo, pero no permito que otro quiera corregir a mi hijo Israel. Así que le cambió las palabras a Balaam, y en vez de maldecir a Israel, comienza a sacar bendiciones. Y a decir de que Israel va a ser un pueblo que tendrá una fuerza de búfalo. Y a decir de que maldito el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Y algo más, no encuentra Jehová maldad ni iniquidad en Israel. Y lo empieza a bendecir. Y contra Israel no prosperará ni un sortílego, ningún hechicero puede prosperar en su maldición contra Israel. Cuando tú ves eso, ves una cobertura de Dios hacia los hijos, hacia los que Él tomó por hijos. No importa si están bien, no importa si están mal. Dios es el amparo y el refugio de sus hijos. Entonces, lo mismo sucede con nosotros. Por eso Jesús nos enseñó: ¿para qué vas a maldecir? Pierdes tu tiempo maldiciendo a tu enemigo. Pierdes el tiempo tratando de hacerle daño a tu enemigo, porque todo lo que tu enemigo diga en contra tuya, tenga razón o no tenga razón, no va a prosperar en contra tuya. Porque esa persona tercera no tiene calidad ni autoridad para corregirte. Dios sí. Jesús, el Espíritu Santo, la Trinidad, sí puede ejecutar un castigo, una disciplina contra tu vida. Pero no un extraño, mucho menos el diablo. No sé si me explico. Entonces Dios puede ponerte disciplinas. De hecho, en la Biblia hay muchas disciplinas. Por ejemplo, de la gente que come y bebe de la copa del Señor indignamente, dice que puede enfermarse, debilitarse y hasta morir por un juicio, una condenación que Dios hace. Pero nota, es un hijo siendo corregido por su papá. Jamás, pero jamás un papá un extraño corrigiendo a un hijo. Eso no es permitido en toda la Escritura. Entonces, algo más que quisiera decirte acerca de esto, por lo que tú mencionaste, es de que como nosotros estamos viendo que la persona que nos maldice ya se metió en problemas con Dios, entonces el Señor nos dice: ten compasión de esa persona, bendícela,
Porque esa persona va a necesitar de bendición, Claro. porque ya se metió en problemas por el simple hecho de haberte maldecido. Y cuando hablamos de maldecir, no es necesariamente decir la palabra maldito. Maldecir es hablar mal de una persona. Y regularmente eso se da muchas veces dentro de los ámbitos, incluso hasta cristianos, donde la gente habla mal de los pastores, la gente habla mal de la familia pastoral, de los líderes de la iglesia, y hablan mal entre hermanos. Y hablan mal entre iglesias, y entre ministro y ministro se están descalificando. Ese es un gran problema, porque vamos a suponer que algún ministro se equivocó en algo que dijo cuando predicó. De hecho, a veces nosotros hablamos tan acaloradamente y tan apresuradamente que a veces decimos cosas mal dichas. Por ejemplo, yo me recuerdo que una vez mi pastor, hace muchos años, él dijo, Satanás reprenda al diablo, ¿va? Él se equivocó, él estaba Exacto. algo acalorado. Una ovejita un día dijo, Señor, tú vives porque yo vivo. O sea, era al revés. Una Yo vivo confusión. porque tú vives. Ajá. Es una confusión de semántica. Pero hay gente que le gusta maldecir a otros. Entonces, toma esas frases mal dichas, mal acuñadas, para subirlas hasta al YouTube, al internet, y hacer una maldición y maldecir el ministerio y a una persona que quizás se equivocó. Y vamos a suponer que la persona sí está equivocada doctrinalmente. Caray, habemos personas que no lo sabemos todo. De hecho, nadie puede decir que ya lo sabe todo. El único que ya lo sabe todo se llama Jesucristo y se llama Dios. De ahí todos estamos avanzando de gloria en gloria, descubriendo puntos doctrinales generacionales. Recuérdate que hay doctrina que en otro tiempo no se predicaba porque no estaba a la luz en el aumento que ahora tenemos generacionalmente ahora. Entonces vamos a suponer que algún pastor se equivocó en algún punto doctrinal. Puede con el tiempo poder rectificar. Sí. Yo conozco pastores que hoy en día enseñan acerca del punto doctrinal de la alabanza y de la danza. Y le enseñan porque lo encuentran en la escritura. Pero hace 10, 20 años predicaban en contra de eso. Sí. ¿Qué sucedió? Paulatinamente les llegó la luz, la revelación de las expresiones de alabanza, y ahora ya cambiaron su mensaje. Pero si alguna persona lo maldijo hace 10, 20 años porque no tenía esa revelación de esa expresión de alabanza, se metió en problemas con Dios. Y realmente hay mucha gente que está metida en problemas con Dios. Por eso, algo que tenemos que hacer, y como bien dice la escritura, y lo estás mencionando, hay que bendecir y no jamás maldecir. Claro. Qué fuerte. Porque muchas veces también nos pasa, ¿verdad? Que lo que decías ahorita, no dimensionamos lo que hablamos, no creemos que solo fue un comentario. Muchas veces incluso lo hacemos malintencionado y creemos que eso no tiene trascendencia, ¿verdad? Pero sí. Mira, las palabras tienen tanto poder que la escritura dice que tenemos el poder de la vida. Imagínate, nosotros podemos dar vida con una palabra. De hecho, la gente, yo me salvé por la locura de la predicación de la palabra de alguien. Yo, gracias a Dios, estoy en el evangelio porque a alguien se le ocurrió predicar la verdad del evangelio y fue la palabra la que me salvó. O sea, para que veas que sí hay poder en la boca, pero también hay un poder de muerte en la boca, y sobre todo de las autoridades. Porque ahora vamos a este punto. Una autoridad sí puede maldecir a una persona y atrofiar a una persona. Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Qué pasa cuando un pastor airado en un momento carnal maldice a una persona? Ahí hay que tener mucho cuidado, porque es una autoridad. ¿Qué pasa cuando un papá maldice a un hijo? Fíjate que yo conozco papás que cuando los hijos fallan, y por eso uno debe tener mucho cuidado cuando está enojado. Cuando está enojado, lo mejor que uno puede hacer es callarse la boca, porque la ira te puede llevar a decir cosas que en el fondo no sientes, pero que puede activar algo en el mundo espiritual, que puede activar algo en una persona. Por ejemplo, yo conozco padres de familia que de repente la hija comete un error o el hijo comete un error que al papá, a la mamá le irrita demasiado. Entonces lanza una palabra diciendo, te va a ir mal en la vida y vas a ser una persona arrastrada y tarde o temprano vas a regresar y lo que me hiciste lo vas a pagar con tus hijos. Es decir, son palabras de maldición Fuertes. que de alguna manera están lanzando a la vez una profecía.
están lanzando una palabra dándole destino a la gente de que le va a ir mal, de que lo que haga va a ser derribado, que no va a tener prosperidad, que el mismo dolor que siente lo va a sentir su hijo, su hija, y esas palabras realmente con el tiempo se cumplen. Se cumplen porque lamentablemente el papá, la mamá, la autoridad no tuvo la prudencia en la boca. Por eso el silencio a veces es un arma. Ya ves que a Israel lo mandaron a rodear por 6 días a Jericó en silencio, sin decir una sola palabra. Y eso era poder. Eso ya era parte de la estrategia de guerra que Jehová le estaba enseñando a Israel y obviamente en figura a nosotros. De que a veces hay que circular al enemigo en silencio. O sea, el silencio es un arma. Y el 7º día dieron 6 vueltas en silencio. Hasta la 7ª prorrumpieron en grito, y eso causó el poder de derribar los muros de Jericó. Pero los muros de Jericó se derribaron con 2 armas, la del silencio y la del grito. Y si te das cuenta, fueron 12 vueltas en silencio y una de grito. O sea que a veces es más prudente callar, genera uno más poder callando y hablando desde luego en el tiempo oportuno. Claro. Entonces te digo, hay muchas personas que ya tienen ese problema, que maldiciones de autoridades les están siguiendo. ¿Qué hacer en este caso? Pedirle a una autoridad, otra autoridad, que desautorice esas palabras. Y gracias a Dios existen jerarquías ministeriales, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para poder desautorizar toda palabra de maldición que esté causando efecto de destrucción, ¿qué te digo? De maldad, claro, en una persona. Gracias a Dios el Señor nos colocó como entes de bendición. Por eso el pastor que maldice, el papá que maldice, no he entendido todavía cuál es su función, porque la función nuestra es bendecir. La función nuestra, y es la orden que el Señor nos dio, es proferir palabras buenas sobre la gente. O sea que en el caso de que un papá haya maldecido a un hijo, ¿verdad?, puedo ir con el pastor y contarle la situación. Puede el mismo papá desautorizarlo, pues si está vivo, pues si está cercano, si está disponible. Pero si no, hay rangos ministeriales que un pastor puede romper eso. Ah, ok. Pues sí, ¿no? Desde luego, mira, sobre un alto hay otro más alto. Claro. Y sobre ese alto hay otro más alto que le vigila. Entonces, Dios se mueve en base a jerarquías. Y en base a esas jerarquías, lo que alguien pudo haber maldecido, otro lo puede romper y lo puede destruir. Pasa mucho, por ejemplo, en pastores que realmente son pastores o ministros de la carne, son carnales. En el sentido de que le dicen a la gente, usted aquí se bautizó, el día que usted se va a esta iglesia, usted le va a ir mal y va a regresar arrastrado. Aquí nosotros hemos orado por usted, aquí sanó, aquí se salvó, cualquier cosa. Entonces amarran a la gente para que se quede en una congregación. Claro. Y obviamente hay gente que quisiera cambiarse de congregación porque siente que en otra congregación crecería más doctrinalmente, crecería más su relación con Dios, pero por el temor a esa maldición que han generado y que a más de algunos se le ha de haber activado, dice, mira, fulano se fue de la iglesia y le fue mal. Mire, sutano se fue de la iglesia y también le fue mal. Entonces, si usted se va, le va a ir mal. Entonces, esas palabras de maldición deben ser totalmente desautorizadas en el nombre de Jesús. Claro. Realmente esa es una amenaza carnal, pero a veces activa porque es una autoridad. Entonces, por eso es que cuando una persona recibe a una oveja de otra congregación, debe desautorizar, se tiene que desautorizar toda palabra de maldición que haya proferido una autoridad como estas, ¿verdad? Amén. Eso sucede, mija. Sí. Lamentablemente vivimos en un mundo de maldad. Claro. Y a veces, y la maldad no respeta si es apóstol, si es profeta, la maldad corre, y por eso nosotros
tenemos que conocer la palabra y nuestros derechos jurídicos espirituales. Porque eso sí es claro, y todos debemos tener claro, antes de terminar el programa, que nosotros antes de venir a la tierra, Efesios 1, fuimos benditos por el Señor. Dice Efesios 1, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Entonces nosotros somos personas benditas. No hay una maldición más grande que la bendición que Dios nos dio. Y cualquier maldición que alguien nos haya dado puede ser anulada por la bendición que Dios nos dio antes de venir a esta tierra. Tenemos que tener claro que ninguna maldición puede anular la bendición que ya Dios declaró a favor de nosotros. Por eso, una buena práctica es que usted cada mañana llame a su memoria la bendición que usted no va a obtener, que ya la tiene, porque ya fuimos benditos. Efesios 1, no vamos a ser benditos, ya somos benditos desde los lugares celestiales juntamente con Cristo. Ahí el Padre nos bendijo. Y esa bendición anula toda maldición que alguien puede proferir en contra de nosotros, sobre todo cuando proviene de hechiceros, de emisarios y de ministros de las tinieblas. Marita, espero haberte edificado. Amigos televidentes, que nuestra plática a ustedes también les haya traído bendición o llevado bendición a donde quiera que ustedes estén. Dios les bendiga.